Hola, buenas noches, querida iglesia. Soy Ani, me congrego hace 30 años en la iglesia La Trinidad con mi marido y estoy muy contenta que mi pastor Juan Luis haya tenido la confianza en mí para llamarme a compartir la palabra en este culto de sanidad por segunda vez. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendigo esta noche, Señor, exalto tu santo nombre, Señor, y te pido que sea el Espíritu Santo bendiciendo mis palabras, Señor, y ungiéndome para compartir la palabra esta noche. Y bendice a cada uno de los que están en casa y dale un corazón receptivo para escuchar con humildad esta palabra, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a leer Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Es un poquito largo, pero yo me detendré solo en dos puntos importantes, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. En esta historia vemos dos milagros sorprendentes para nuestra edificación. Esto ocurrió hace 2000 años atrás, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero Jesús sigue siendo el mismo hoy y el mismo de ayer y hoy. En ambos milagros, Jesús actuó donde era imposible que la mano del hombre hiciera algo. El Señor mostró su poder divino, haciendo sin ninguna dificultad cosas que para el hombre resultan imposibles. En este pasaje veremos cómo el dolor y la muerte fueron vencidos por el gran poder de Dios. Mi primer punto a resaltar en esta linda historia es la fe de Jairo. Bueno, ¿quién era Jairo? Jairo, dice la Biblia, era un principal de la sinagoga, un gobernante judío, un hombre que estaba a cargo de la comunidad. No era un hombre común y corriente.
tal vez con dinero, con buena reputación, ya que para estar en cargos así en aquella época se debía tener buen testimonio. Pero a pesar de ser un principal de la sinagoga, como nos lo dice el verso 22, reconoció que Jesús tenía más autoridad que él y podía ayudarle, y se humilló postrándose ante Jesús con fe. El verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El que ruega no le importa su reputación, su necesidad es mayor que el orgullo. Rogar tiene que ver con la total dependencia de Dios. Hay que reconocer que se necesita ayuda, hay que estar en un estado de vulnerabilidad. Esta es la primera perlita que yo encontré: bajar la guardia. Esta es la clave: bajar la guardia y estar en total dependencia de Dios, ya que todo clamor de un hijo hacia el Padre produce una respuesta de Dios. Siempre produce una respuesta de Dios, pero en los tiempos de Él y no en los nuestros. Pero en estas dos historias, los milagros ocurrieron al instante, rápidamente. Hoy día, en el año 2022, donde el hedonismo, el orgullo por lo que tenemos o somos, a las personas no les permite darse un tiempo para la vulnerabilidad. Les cuesta despojarse de su orgullo para ir a los pies de Jesús y rogar por sus necesidades. La gente no ruega nada hoy día. Se está muriendo pero no ora. Se desmoronan sus matrimonios y no oran. Sus hijos se están perdiendo pero no oran. Están sin trabajo y aún así no se postran ante Jesús. Y se los digo con conocimiento de causa. Pues Panchito y yo, que llevamos 30 años en la iglesia, trabajamos hace 27 años en encuentro matrimonial. Y sé de lo que le estoy hablando. Tantos matrimonios rotos por no encontrar y no buscar el rostro de Jesús, prevaleciendo su orgullo, sus malos hábitos, y no humillarse ante Jesús. Siguiendo con la historia, en el verso 23, dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. A Jairo se le reveló de alguna forma el Espíritu Santo. El corazón del Padre fue quien le puso en el corazón de Jairo que Jesús podía marcar la diferencia. Él era un religioso, como ya les dije, y rompiendo con toda la doctrina de los religiosos, él acudió a Jesús. Ellos podrían haber dicho: Jairo está loco, destituyanlo del puesto. Pero a pesar de todas las presiones sociales, Jairo estuvo dispuesto a humillarse, ser vulnerable frente a toda la comunidad por la sanidad de su hija. Su hija era la prioridad. El Evangelio de Lucas dice que era su única hija, por mayor razón, siendo la única hija. ¿Y nosotros qué haríamos por un hijo? ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? ¿De qué nos despojaríamos para postrarnos a los pies de Jesús por nuestras necesidades? Les voy a contar un testimonio reciente. Nosotros con Panchito tenemos 3 hijas, más un nieto precioso que ha sido la bendición del Señor. Y hace un tiempo, hace 7 meses atrás, porque una de ellas hace 1 año y medio que estuvo sin trabajo. Y hace 7 meses atrás ella me dice, yo comienzo diciéndole a ella que yo llevaba mucho tiempo orando por que ella encontrara trabajo, pero que sentía en mi corazón que era ella la que debía pedir al Señor por su necesidad de encontrar trabajo. Le dije, mi niña, deberías hacer esto. Ella me miró y me dijo, oremos por eso. Porque, perfecto, le dije. Y a la semana me dice, mami, esto es mágico. Yo, sabiendo de qué se trataba, le dije, ¿qué es mágico? Lo que me dijiste, lo hice. Me puse, no orar, me puse primero a dar las gracias. Di las gracias por todo lo que yo tengo. Por mi linda familia, por vivir con usted en el departamento, por
por todo, por tener una carrera. Y después pedí un trabajo que fuera cerca de casa, que fuera en lo que yo había estudiado, tal cual. Y me llamaron y he pasado ya 2 entrevistas, me queda la última mañana. Oremos por ella. Y anoté lo que ella me dijo, para que no se me olvide, se lo voy a leer. Mami, era tan perfecto, tan irreal, que yo quedé en shock. Tengo una entrevista mañana, oremos juntas. Es más, le dije, yo tengo un té con una amiga de estudio bíblico a las 4 de la tarde y oraremos por ese trabajo. Y lleva 5 meses trabajando allí. Y a los 4 meses, bueno, ella entró los 4 primeros meses como supervisora. A los 4 meses su jefa se iba con postnatal. Los primeros 4 meses tuvo sueldo de supervisora. Hoy día está con sueldo de la jefa y ya lleva 1 mes trabajando en el puesto de la jefa. Cuando se quedó ese mes, tenía mucho miedo. Yo le dije, oremos, el Señor te va a dar la capacidad. Como decimos en cursillo, el Señor no elige a los dotados, sino que dota a los escogidos. Y está feliz. Qué maravilloso es mi Dios y tu Dios. Qué maravilloso. Siguiendo con la historia, el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero, aquí vienen los peros de siempre en la Biblia que son muy lindos, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Al igual que Jairo, esta mujer también se le había revelado el Espíritu Santo en su corazón. Mi segundo punto. La historia, al resaltar a esta mujer, fue la fe genuina y la gran valentía al abordar a Jesús tocándole por detrás su manto. Según la ley levítica, en 15:19, en Levítico 15:19, esta mujer era una mujer inmunda. En la cultura judía hebrea, además machista de aquella época, ella no podía acercarse al sumo sacerdote, no podía acercarse al profeta, no podía ir al templo a orar. Estaba aislada completamente del resto de la comunidad por tener flujo de sangre. Me imagino yo que no tendría marido, no podía tener hijos por este flujo de sangre. Pero al igual que Jairo, a pesar de todos los obstáculos sociales, ella decide solo por su gran fe y absoluta confianza tocar el manto de Jesús para el que le sanare. Y dicho y hecho, al instante quedó sana. El toque del manto a Jesús fue la expresión de su fe. Esta es la segunda perlita que descubrí. La expresión de su fe. ¿Cómo expresamos nosotros la fe? Digo, hay una diferencia entre tener fe y creerle a Jesús. Cuando uno le cree a Jesús, expresa su fe. La expresa con oración, la expresa dando gracias. Aquí esta mujer del flujo de sangre, o la mujer que tocó el manto de Jesús, como lo dice en la Biblia, porque ni siquiera se dice en su nombre. Qué fuerte esto, no se dice el nombre de esta mujer. Bueno, lo único que podía ayudarle era Jesús. Y en el verso 30, siguiendo con la lectura, Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo me imagino la alegría y el alivio que ella debe haber tenido en su corazón con estas palabras. La fe de ella para haber hecho esto. Y quiero detenerme diciendo que la Biblia es inerrante, no se equivoca nunca. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
A todos los que creen en su nombre les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Jesús la llama hija. ¡Qué ternura más grande! Todos la aborrecían por ser la mujer de flujo de sangre y Jesús la llama hija. Al instante Jesús la había hecho miembro de la familia de Dios. ¡Qué ternura! Otorgándole 3 grandes bendiciones. La primera bendición, sanidad física. Sanó su flujo de sangre. La segunda bendición, salvación eterna. Ella ya era salva y estaba su nombre escrito en el libro de la vida. Solo Jesús conocía su nombre. El tercero, libertad. A mí, ¿cómo nos motiva este relato? A mí, ¿y cómo nos edifica? A mí me motiva a buscar en los medios espirituales y no en los naturales y en los terrenales. Frente a todas mis necesidades, por pequeñas que éstas sean, y a buscar el rostro de Jesús cada día en el conocimiento de su palabra. Y me edifica sabiendo que Dios es el mismo ayer y hoy, que Dios tiene y actúa con gran poder, que Dios tiene el tiempo y un plan perfecto para todo, y que Dios tiene todo bajo control. Queridos hermanos, hoy quiero invitarlos a escudriñar y estudiar la palabra. No hay excusa. Busca el curso que te acomode, que hoy día por Zoom es mucho más fácil. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. La Biblia te revela la verdad. Y para ir terminando, seguiré con la historia, verso 35. Fueron a la casa de Jairo. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Verso 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Qué palabra más alentadora, maravillosas. Por esta razón fue que le puse este título a este devocional o prédica. Si alguien en esa circunstancia podía transmitir esperanza, en momentos de angustia como esos, eran sin duda Jesús. Y es Él que nos da esperanza hoy en el año 2022, en medio de tanta desesperanza como pandemia, muerte, guerra. Suma y sigue. Yo me pregunté al estudiar este capítulo, ¿por qué el Señor no hizo como la historia del centurión, donde Jesús lo salvó a la distancia evitando el sufrimiento de Jairo y la misma muerte de la niña? Y mi humilde conclusión fue, primero, que Dios quería elevar la fe de Jairo, además mostrar no solo su poder para sanar, sino más allá de la muerte. Segundo, siempre Jesús estaba enseñando a la multitud, como nos dice el verso 21 al comienzo de este pasaje. Y esta enseñanza que dejó para mí es lo más bello en esta historia, la compasión y misericordia hacia la mujer, la delicadeza con la que la trató cuando la llamó hija. Además se detuvo para atender la necesidad de ella, dejando de lado al principal de la sinagoga, a Jairo, que era una gran autoridad en esos tiempos. Además, hombre, aquí muestra la igualdad ante Dios, somos todos iguales. La fe del hombre no fue más importante que la de la mujer. Jesús siempre dignificó a las mujeres. Me emocionó mucho este relato habiéndolo leído muchas veces y que esta mujer sin nombre diera testimonio públicamente para que Dios saliera glorificado. Y termina esta bella historia tomando en el verso 41 la mano de la niña. Jesús le dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, en arameo, al igual que lo hizo Jesús en la cruz. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y ellos se espantaron grandemente. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, gracias te doy por este mensaje. Señor, yo te pido que toque nuestro corazón, que engrandezca nuestra fe, Señor, al igual que Jairo, al igual que la mujer, Señor, que del flujo de sangre. Señor, a través de nuestra pantalla, Señor, y de este culto de sanidad, todos mis hermanos que tengan necesidad, tanto física, emocionales, económicas, de cualquier índole, Señor, de COVID, de lo que tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, Señor, yo te imploro y te pido compasión y misericordia, Señor, para ellos. Que los unjas, Señor, con tu Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, Señor, a cada uno de ellos, que llegue a través de la pantalla tu Espíritu Santo, sanándole, Señor, y fortaleciendo su fe, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo.
Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Hermanos, les mando un beso y un gran abrazo a la distancia. Que el Señor los bendiga.